Hay una voz que, una vez que la escuchaste, se grabó en tu memoria y nunca se fue. Una voz que vino del campo irlandés, atravesó cada barrera que la industria musical pudo ponerle delante, y luego, en una fría mañana de enero de 2018, se apagó para siempre. Esta es la historia de The Cranberries, el ascenso de una de las bandas más poderosas de los 90, la canción que sacudió al mundo y el trágico final de Dolores O'Riordan. Y créeme, hay partes de esta historia que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Todo comenzó en una pequeña casa de 2 habitaciones a unos 8 kilómetros de la ciudad de Limerick, en un lugar diminuto llamado Ballybricken. Dolores O'Riordan era la menor de 7 hijos, 5 hermanos y una hermana. Su padre era un ex jornalero agrícola que había sufrido lesiones graves en un accidente de bicicleta, lo que le impedía trabajar. Su madre soñaba con que Dolores fuera a la universidad, tal vez convertirse en profesora de música, una vida estable, una vida tranquila, pero la oscuridad convivía con lo cotidiano. Años después, Dolores revelaría que había sufrido abuso a manos de un hombre mayor durante su infancia, y que a los 7 años fue testigo de cómo su hermana incendió accidentalmente el hogar familiar. Una vez le dijo a un periodista que cargaba muchos secretos sobre esos primeros años. Crecer en una casa llena de chicos la moldeó. Se volvió dura, directa, un poco insistente según su propia descripción. Siempre estaba cantando, siempre. A los 5 años, la directora de una guardería la subió sobre un piano y la hizo cantar frente a toda la clase. Eso siguió ocurriendo, año tras año. Aprendió piano. Tocó el órgano de la iglesia durante unos 8 años, cantando himnos gregorianos en un lugar donde la iglesia era el centro de todo. La música popular no tenía cabida en su mundo, pero la música ya vivía dentro de ella. Para cuando tenía 12 años, había escrito su primera canción, una pieza llamada Calling. En la escuela la conocían como la chica que escribía canciones, y a medida que avanzaba por su adolescencia, sus relaciones con los chicos se convirtieron en el combustible que encendía su escritura. Una vez reflexionó que los chicos te decían lo locos que estaban por ti, pero en el momento en que tú abrías tu corazón sobre tus propios sentimientos, cambiaban. Esa frustración, ese anhelo, esa honestidad emocional se convertirían en el motor de todo lo que escribió. En 1990, a través de una amiga, le llegó el rumor a Dolores de que una banda local llamada Cranberry Sauce, un nombre que dicho rápido sonaba como salsa de arándanos, estaba buscando un nuevo cantante. La banda acababa de perder a su vocalista masculino, y hasta ese momento eran más bien un grupo de novedad. Pero los hermanos Noel y Mike Hogan en guitarra y bajo, junto al baterista Fergal Lawler, tenían algo más en mente. Querían una voz femenina, algo luminoso, algo onírico. Dolores cargó su teclado a través de Limerick a los 18 años, vistiendo un chándal rosado, y se presentó a la audición. Noel Hogan recordaría más tarde haber quedado boquiabierto de que esa chica pequeña de Limerick tuviera una voz tan increíble, y que el hecho de que no estuviera ya en una banda se sintiera como un milagro. Dolores, por su parte, no estaba impresionada con las canciones existentes, pero podía ver el potencial en su forma de tocar. Sabía que, sin importar la primera impresión que causara, en el momento en que abriera la boca los convencería. Se fue de esa audición con una pista instrumental de 4 acordes en bucle. Volvió una semana después con letra y melodía. Esa canción era Linger, y se convertiría en uno de los mayores éxitos de los 90. La letra estaba inspirada en su primer novio, un soldado de 17 años que le había enviado cartas llenas de nostalgia mientras estaba destacado en el Líbano. Desde ese momento, The Cranberries nacieron. Si esta historia te trae recuerdos, deja un comentario y cuéntame cuál canción de The Cranberries te golpeó más fuerte. Quiero escuchar tu historia. La banda grabó una maqueta de 4 pistas en un estudio local llamado Seric, propiedad de un músico llamado Pierce Gilmore. Dieron su primer concierto en un club de sótano llamado Ruby's en un hotel de Limerick y según todos los presentes fue aterrador. Dolores estaba de lado, los chicos con la cabeza agachada, y tenían unas 6 canciones en su repertorio. Pero la maqueta comenzó a circular. Noel dejó su trabajo reparando cajas registradoras y empezó a enviar cintas por correo a cada sello discográfico y emisora de radio cuya dirección podía encontrar. Cuando una de esas cintas regresó,
El sello la había dirigido a The Cranberries en lugar de Cranberry Sauce, y así de golpe, el nombre quedó. Los sellos empezaron a llamar Rough Trade, Virgin, Island, EMI. Todos los miembros dejaron sus trabajos. 32 representantes de compañías discográficas volaron a Limerick para verlos tocar en una presentación universitaria. Dolores nunca había escuchado el término compañía discográfica hasta que tenía 18 años. Firmaron con Island Records, el mismo sello que era hogar de U2. El camino hacia su álbum debut no fue nada sencillo. Las primeras actuaciones en vivo eran torpes. Las cosas se descomponían constantemente en el escenario. Dolores dormía atravesada sobre las piernas de sus compañeros durante los largos viajes en furgoneta por Inglaterra. Las sesiones iniciales de estudio con Piers Gilmore se desmoronaron después de que él empezara a añadir ritmos de baile y guitarras industriales a su sonido, algo que la banda detestaba. Fue reemplazado por Stephen Street, quien había producido discos para Morrissey. Y en 1993, The Cranberries lanzaron Everybody Else Is Doing It So Why Can't We. El álbum no explotó de la noche a la mañana. El primer sencillo, Dreams, fue ganando terreno lentamente en las emisoras de radio universitarias y alternativas, y la cadena de videos musicales empezó a emitir el video en sus programas alternativos. Island Records jugó inteligente. Enviaron casetes de muestra con Dreams y fragmentos de otras pistas a tiendas de discos independientes. Mandaron tarjetas postales a miles de personas sacadas de listas de suscripción de revistas. Fueron deliberados en una cosa por encima de todo, sin referencias a la salsa de arándanos, sin bromas sobre su nombre. Querían que la banda fuera tomada en serio como músicos. Funcionó. Everybody Else se convirtió en el álbum debut más exitoso de una banda irlandesa, superando incluso a Boy de U2. Movió 6 millones de copias en todo el mundo, con 4 millones solo en América. Como Dolores reflexionaría más tarde, era casi imposible abrirse paso en Europa sin primero conquistar Inglaterra, y ser irlandesa hacía eso aún más difícil. Ser de Limerick en lugar de Dublín ponía todas las probabilidades en contra, pero aquí es donde la tensión realmente empezó a crecer. Incluso antes de que el debut triunfara, la banda ya había comenzado a escribir su segundo álbum en la carretera, y con ese segundo disco llegó la canción que lo cambiaría todo. Dolores llevó una maqueta a las sesiones de su segundo álbum con el título provisional In Your Head. Era diferente a todo lo que The Cranberries habían hecho antes. Más dura, más rabiosa. Cuando la banda intentó inicialmente darle su característico tratamiento de indie pop suave, Dolores se opuso. Les dijo que eso no iba a funcionar. Esta era una canción nacida de la furia. Quería guitarras más pesadas, batería más contundente, quería que la música reflejara lo que sentía por dentro. Y cuando finalmente encontraron el sonido, se dieron cuenta de algo importante. Podía ser pesado y aún tener melodía. La canción fue rebautizada finalmente como Zombie. Era un himno antibelicista dirigido directamente a la violencia religiosa y nacionalista en Irlanda del Norte, un conflicto conocido como The Troubles, que para entonces había cobrado la vida de aproximadamente 3.500 personas y herido a decenas de miles durante más de 3 décadas. Un incidente específico encendió la mecha en Dolores. El 20 de marzo de 1993, explosivos escondidos bajo un contenedor de basura en la ciudad inglesa de Warrington mataron a un niño de 3 años y a un joven de 12 años, e hirieron a docenas de personas más. The Cranberries estaban de gira por el Reino Unido en ese momento, y Dolores se enteró de la noticia mientras estaba sentada en el autobús de la gira en Londres. Ese dolor se quedó con ella. Una noche de madrugada durante esa misma gira, sola con una guitarra acústica, escribió Zombie. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Island Records urgió a la banda a no lanzarla como sencillo. El sello incluso le ofreció a Dolores $1 millón para trabajar en una canción diferente. Según su ex-manager Alan Kovac, ella rompió el cheque. La recordaba como una persona muy pequeña y frágil, pero ferozmente convencida de sus ideas. Ella se sentía una artista internacional, y sentía la necesidad de ir más allá de las canciones de amor y abordar lo que estaba pasando en Irlanda. Y quédate conmigo aquí, porque lo que sucedió después con esta canción es algo que la mayoría de los fans nunca supo. El video musical se volvió icónico. El director Samuel Bayer
el mismo cineasta detrás del video de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, voló a Belfast poco antes del alto al fuego para capturar imágenes reales. Esos son soldados británicos reales y niños locales reales los que aparecen en ese video. Dolores, pintada de dorado y rodeada de querubines plateados, se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la televisión musical de los 90. Zombie llegó al número 1 en múltiples países. Fue certificada platino en Alemania y Australia, y la banda incluso la interpretó en vivo en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que honraba a quienes habían traído la paz a Irlanda del Norte. Su segundo álbum, No Need to Argue, vendió casi 20 millones de copias en todo el mundo. Pero el éxito vino a un costo devastador. La banda giró por el mundo 3 veces en solo 3 años, sin tomar nunca más de 6 semanas de descanso. O'Riordan desarrolló una profunda desconfianza hacia los medios de comunicación después de que los tabloides británicos publicaran historias falsas sobre ella. Demandó a un periódico que inventó acusaciones sobre su comportamiento en un escenario en Hamburgo, Alemania. Los tabloides irlandeses acampaban frente a su casa. Los rumores de ruptura giraban constantemente. Su tercer álbum, To the Faithful Departed, vendió 4 millones de copias, pero fue visto como un descenso pronunciado. La gira de ese disco colapsó cuando Dolores se lesionó la rodilla, y todo el calendario fue cancelado. Detrás de las cámaras, estaba lidiando con lo que más tarde llamaría un colapso mental total. Odiaba cantar. Odiaba estar en el escenario. Odiaba estar en The Cranberries. Quería ser dependiente de tienda, peluquera, cualquier cosa que le diera una vida normal. Echaba de menos prepararse su propio desayuno por la mañana y llamar a una amiga solo para saber qué estaba pasando. Fue el nacimiento de su primer hijo lo que la hizo volver. Empezó a cantar de nuevo. A finales de los 90, The Cranberries estaban menos enfocados en los números de las listas y más enfocados en algo mucho más importante: la felicidad. Lanzaron Bury the Hatchet en 1999 y Wake Up and Smell the Coffee en 2002. Y aunque ninguno igualó las enormes ventas de sus primeros discos, la banda seguía llenando arenas y Dolores se estaba convirtiendo en madre y encontrando paz. Pero después de separarse de su sello en 2003, la banda anunció una pausa. Apenas se vieron durante años. Cuando se reagruparon en 2009, las cosas parecían prometedoras. Lanzaron Roses, uno de sus álbumes más sólidos. Pero para 2012, Dolores estaba luchando contra la adicción a los medicamentos y el alcohol. Su matrimonio se desmoronó. Fue arrestada en 2014 después de provocar un incidente en un vuelo y golpear a un agente de policía con la cabeza. Le diagnosticaron trastorno bipolar. Se mudó a Nueva York, vivió en hoteles y comenzó un proyecto paralelo llamado D.A.R.K. con el ex bajista de The Smiths, Andy Rourke. Y sin embargo, sus compañeros de banda notaron que en sus últimos años la combinación correcta de tratamiento parecía devolverla a sí misma. Fergal Lawler dijo que había empezado a hablar abiertamente sobre sus dificultades psicológicas y estaba recibiendo ayuda real. Noel Hogan dijo que durante sus últimos ensayos jamás habrías notado que algo andaba mal. En 2017, The Cranberries lanzaron Something Else, un álbum de canciones antiguas y nuevas interpretadas de forma acústica y con orquesta. Dolores estaba ocupada. Estaba planeando un nuevo álbum de Dark, trabajando con The Cranberries y preparándose para grabar una parte vocal para una versión de Zombie de la banda americana Bad Wolves. El día antes de que se suponía que entraría al estudio para esa sesión, fue encontrada sin vida en el baño de su hotel en Londres. Había volado desde Nueva York la semana anterior. En las primeras horas del 15 de enero de 2018, dejó 2 mensajes de voz para un ejecutivo del sello, sonando positiva, hablando de sus hijos, sus nuevos proyectos y lo emocionada que estaba por la versión de Bad Wolves. Incluso cantó un fragmento de Bittersweet Symphony de The Verve en la grabación. Pero esa misma mañana, a las 9:16, fue encontrada sin respuesta. La causa de muerte fue determinada como ahogamiento accidental. Su nivel de alcohol en sangre estaba significativamente elevado. 4 días después de su fallecimiento, Bad Wolves lanzó su versión de Zombie. Encabezó las listas de rock durante semanas. Pero sus compañeros de banda no estaban contentos. Lawler admitió que no era de su agrado.
Hogan sintió que había sido lanzada demasiado pronto y calificó todo el asunto de insensible. Bad Wolves donó $250,000 de las ganancias de la canción a los hijos de Dolores. The Cranberries lanzaron su álbum final In the End en abril de 2019, armado a partir de las maquetas que Dolores había grabado con ellos en sus últimos meses. Stephen Street lo produjo por última vez, y cuando terminó, los miembros sobrevivientes anunciaron lo que todos ya sabían. The Cranberries habían llegado a su fin. No habría reemplazo, no habría continuación, porque una banda como The Cranberries nunca fue realmente sobre los éxitos o las ventas de álbumes o las posiciones en las listas. Siempre fue, desde el principio, sobre esa voz. Esa voz imposible, inconfundible, única en una generación, que vino de una pequeña casa en el campo irlandés y de alguna manera encontró su camino hasta cada rincón del mundo.